Todo producto de la tierra tiene un coste en agua. Este plátano, por ejemplo, ha necesitado 35 litros para formarse. Y el agua no es precisamente un elemento que sobre en Canarias. Pero nuestro hombre de campo lo sabe bien. Allí donde hay monte, hay agua. El presente capítulo de Parques de Canarias lo vamos a dedicar al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en la isla de La Palma, cuna del agua entre pinos. Efectivamente, los cultivos necesitan agua, y si hoy son los plátanos, hace 500 años, a raíz de la conquista de La Palma, era caña de azúcar lo que cubría estas fértiles extensiones del Valle de Aridane. La primera posesión de tierras tan productivas correspondió a don Alonso Fernández de Lugo, conquistador de la isla, y la propiedad se extendía de mar a cumbre. Transcurridos unos 50 años, y después de varias compras-ventas, llegó el momento de realizar la primera partición. Fue don Jácome de Monteverde, hombre intuitivo y práctico, quien dividió entre sus 5 hijos las tierras de labranza del valle, conocidas como de Argual en las medianías y de Tazacorte en la costa. Sin embargo, don Jácome dejó indivisa como una heredad común toda la zona de cumbre. La caldera de Taburiente. El arbolado producía agua y no debía ser maltratado ni puesto en peligro bajo concepto alguno. Esta clarividente medida de conservación se ha mantenido a lo largo de más de 4 siglos, y la caldera sigue siendo propiedad indivisa del llamado heredamiento de las haciendas de Argual y Tazacorte. Si al principio eran 5 los hijos de don Jácome quienes se repartían el agua que salía de la caldera, hoy son más de 2000 los hacendados que comparten esta peculiar propiedad, que se cifra y traduce en minutos o segundos de un chorro de agua. También existieron otros sistemas muy particulares de medir el aprovechamiento del agua, como esta de los calabazos, pero ya están en desuso. Tradición e historia han hecho posible que uno de los lugares más sorprendentes y bellos de Canarias se haya mantenido intacto hasta el presente, permitiendo su declaración en 1954 como Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Con una extensión que ronda las 4.700 hectáreas, este parque no llega al 7% de la superficie de La Palma. Se trata de un formidable socavón horadado en el mismísimo corazón de la isla y que desagua hacia el suroeste por el no menos impresionante Barranco de las Angustias. Cuando una erupción volcánica tiene lugar bajo el mar, la lava forma bolsones parecidos a almohadas. La presencia de estas lavas en almohada aquí a la intemperie demuestran que la isla en general se ha levantado del fondo del mar. La isla no solo se levantó, sino que en un momento dado, los materiales volcánicos que la iban construyendo perdieron el equilibrio y todo un sector de ellos se deslizó y perdió en el mar. Este colosal corrimiento de tierras dejó atrás un amplio valle, cuyas paredes se reconocen perfectamente en la actualidad. Esto ocurrió hará unos 500.000 años. Posteriormente surgió el volcán Vejenado, que colmó gran parte de este valle, pero dejando una pequeña cabecera por el lado sur sin rellenar.
Esta mini caldera fue agrandándose progresivamente, devastando las paredes y el propio fondo. Así se formó la actual caldera de Taburiente, a modo de una gigantesca caries que le salió a la isla. La erosión del agua y los desplomes gravitacionales son los responsables de tan colosal agujero, con 8 kilómetros de diámetro y unos 2000 metros de desnivel máximo. El Teide entero, puesto cabeza abajo, cabría dentro de este socavón sin problema alguno. Las señales de los desprendimientos y de la erosión se ven por todo el interior y paredes de la caldera. El relieve es muy atormentado, pues el proceso de desmantelamiento erosivo sigue en pleno vigor. En la caldera abundan roques de perfiles caprichosos, como el roque del Uso, el de la Viña, de la Brevera Macha o el propio roque de Idafe, que fue lugar de adoración de los benaoritas o aborígenes que poblaron la isla. En la cima de alguno de estos roques se pueden encontrar cantos rodados, lo que demuestra que el fondo de la caldera se encontraba a ese nivel en otros tiempos. Los materiales volcánicos no son homogéneos y la erosión diferencial es la causante de belleza tan agreste. Los desplomes y cortes en las paredes de la caldera constituyen una oportunidad única para conocer cómo es el interior de una isla. Así se aprecia el apilamiento de las coladas, que aparecen como capas superpuestas horizontalmente, centenares de ellas. También se reconocen los diques que atraviesan estas capas en sentido vertical u oblicuo. Un dique es lo que queda de la lámina de lava que ascendió en su momento para provocar una erupción. Esto que vemos es parte del llamado complejo basal o zócalo de la isla. Está formado por una densa malla de diques. Lo oscuro son los diques y esto blanco es la roca madre que atravesaron y que ha quedado totalmente despiezada. La erosión ha profundizado tanto que ha puesto al descubierto las mismísimas entrañas de La Palma y permite ver algo que en otras islas es solo una suposición teórica. Es un viaje al fondo de la tierra, pero mucho más cómodo de lo que imaginó Julio Verne. Y si el agua es protagonista en este parque nacional, no menos importante es el pino canario, símbolo vegetal de la isla de La Palma. Si hay algo entrañable en el paisaje palmero, es el perfil de sus cumbres orladas por pinos. La caldera y sus estribaciones están tapizadas por magníficos pinares con la salvedad de las cumbres más altas, los paredones y laderas inestables, y por supuesto el cauce de los barrancos. El pino canario es un árbol de porte piramidal cuando es joven. En los ejemplares viejos, al cesar el crecimiento en altura, la copa se redondea y adquiere forma de parasol más o menos irregular. Su talla ronda los 15 o 20 metros de altura, pero se conocen ejemplares de 40 o más, un récord entre las especies de pino europeas. En determinadas condiciones, el duramen de pinos viejos se carga de resina y se los conoce por pinos tea. La tea es una madera incorruptible, muy apreciada en carpintería y aprovechada en el pasado para la obtención de brea. Las acículas del pino canario son muy largas, finas y flexibles, y están agrupadas de 3 en 3 por una vaina basal. Duran 2 años sobre el árbol y al caer forman los extensos mantos de pinocha que cubren todo el suelo. Las flores masculinas aparecen en el extremo de los ramillos del año anterior y sueltan el polen de marzo a abril. Las flores femeninas, fecundadas, se transforman en las conocidas piñas, de color verde y cerradas al principio. Luego son marrones cuando maduran 2 años después y se abren para soltar sus semillas. Los piñones, o semillas de pino, germinan sin problema en suelos no excesivamente perturbados. Causa asombro ver dónde son capaces de crecer los pinos. La especie es poco exigente en suelos y cuenta con un sistema de raíces muy poderoso que se aferra al terreno, desafiando a la propia gravedad.
Así retienen el suelo y evitan la erosión, como bien intuía don Jacome Monteverde 400 años atrás. Esto es tizne, señal inequívoca del paso del fuego. Y es que, en cierto modo, y por extraño que parezca, el pino canario y el fuego están asociados. La gruesa corteza del pino, formada por múltiples láminas apretadas, es un buen aislante térmico y aguanta temperaturas de 400 grados centígrados durante 45 minutos. El pino canario es de las pocas especies que resisten el fuego y rebrota enseguida después de los incendios. Estudios recientes parecen indicar que la ecología de los pinares está en cierto modo asociada al fuego. Incendios de baja temperatura liberan los minerales cautivos en la pinocha y eliminan la potencial acumulación excesiva de materias combustibles. También facilitan la germinación de especies pirófitas del sotobosque, como los propios pinos, el codeso y otras leguminosas. Los pinares incendiados se recuperan a los 5 o 6 años, pero esto no debe conducir a la descabellada idea de aceptar o provocar fuegos indiscriminadamente. Ni las condiciones son tan naturales como deberían ser, ni lo es la frecuencia con que hoy se producen los incendios forestales. El fuego es un elemento natural en muchos ecosistemas, pero cuando lo maneja la propia naturaleza, el hombre de momento es mejor que se abstenga. Otra supuesta catástrofe ecológica que afecta a los pinares es la lagarta del pino. Esta oruga vive normalmente tranquila sobre tagasastes, retamas y los propios pinos. Pero por razones aún desconocidas, cada ciertos periodos de tiempo se producen explosiones demográficas. La plaga que se origina arrasa los pinares como si hubiera pasado un incendio, pero el pino se recupera incluso más rápido. Otros insectos que comen pino son los que se concentran en los ejemplares muertos. Su papel ecológico es fundamental en un bosque y permite el reciclado de las materias nutritivas. Normalmente son las larvas las que se alimentan de madera, suelen ser de colores claros y con forma de gusano, y algunas tardan varios años en desarrollarse. Llegado el punto, las larvas se transforman en adultos, en cámaras bajo la corteza, y a veces se pueden sorprender a ejemplares recién metamorfizados, como este escarabajo del pino, que todavía no ha abandonado el tronco. Las aves también se interesan por los pinos, particularmente aquellas cuyo pico robusto les permite comerse sus semillas, que son muy nutritivas. Entre los pájaros destaca el pinzón vulgar, del que vive una raza en La Palma con bellas tonalidades azules en su dorso. Pero no todo es comer. El aseo y cuidado del plumaje requiere asimismo mucha dedicación. También los cuervos frecuentan los pinares y aprovechan las gruesas ramas de los pinos para instalar su nido. Los cuervos son aves poderosas y de gran envergadura, pero ello no les evita el verse atacados por las grajas, que son muy celosas y no dejan que otro córvido se interne en su territorio. La chova piquirroja o graja, además de semillas, come insectos sobre el suelo o las ramas, y entre ellos a la lagarta del pino. Es un córvido de hábitos gregarios, vuelos acrobáticos y continuado graznar. No habita hoy en ninguna de las otras islas Canarias, aunque se han encontrado huesos fósiles en La Gomera. La graja es el símbolo animal de la isla de La Palma. Los pinos también producen sombra, que se agradece durante las largas caminatas por los senderos del parque. En la caldera no entran las carreteras. Hay que recorrerla a pie o con mulo. Sin duda, uno de los mayores encantos de este extraordinario enclave natural.
No faltan, sin embargo, miradores estratégicamente situados y con acceso rodado. Muchos visitantes se conforman con echar un vistazo fugaz desde la cumbrecita o los brecitos. Otros, como este grupo de amigos palmeros, se dedican a su afición favorita. La caldera de Taburiente es probablemente el lugar más pintado de toda Canarias. La administración del parque ha establecido una zona de acampada donde los excursionistas encuentran ocasión para reposar, leer un rato o darse un merecido chapuzón en los riachuelos. Son las gratificaciones que ofrece un parque nacional. A la mañana siguiente hay que estar bien recuperado para continuar por el tío vivo geológico que es la caldera de Taburiente. Pero no todos son pinos en este parque nacional. En los pequeños barranquillos que surcan las laderas o cerca de las fuentes y cascadas se genera un microclima más húmedo y sombrío. Allí podemos encontrar especies propias de la laurisilva, como fallas, laureles y helechos. Los frutos de los laureles, por ejemplo, atraen a la paloma rabiche, una de las aves más interesantes y esquiva de las que habita en la caldera. También el gavilán aprovecha estas zonas verdes o verduras para ocultar su nido. Los pinares son más bien pobres en plantas y a menudo todo el suelo está despejado y cubierto solo por la pinocha. Turgaites, amagantes, pasteles de riscos, faros, son algunas de las especies con flores vistosas que podemos encontrar en el sotobosque. Tampoco son muy abundantes. Para ver algunos endemismos interesantes, lo mejor es acceder a la cumbre del parque, a la cornisa que bordea la caldera entre los 2.000 y los 2.400 metros de altitud. Allí podemos encontrar especies tan espectaculares como este delicado pensamiento de la cumbre, pariente de la violeta del Teide. Otras plantas crecen en sitios recónditos y bastante inaccesibles. Este es el caso de un hermoso tajinaste azul endémico de La Palma, que llegó a ser una planta muy rara debido a la presencia de cabras en la cumbre. Hoy, dentro del Parque Nacional, las poblaciones se están recuperando sin mayores contratiempos. Algunas especies vegetales amenazadas se benefician de los programas de rescate genético que desarrolla la administración del parque. Aquí vemos a un voluntarioso grupo de escolares que ayudan las labores de repoblación de estos endemismos en determinados sectores de la cumbre. Y de la cumbre volvemos al interior de la caldera a seguirle la pista a la historia del agua. Para ello nos dirigimos a las casas de Tenerra y Taburiente. Desde tiempo inmemorial, las haciendas de Argual y Tazacorte han mantenido una o dos familias en el interior de la caldera con el objeto de vigilar y atender la propiedad. No solo había que impedir la corta de pinos, sino evitar sobre todo que el ganado cabrío penetrase en la caldera. En Tenerra sigue viviendo una familia y en las casas de Taburiente varios obreros al mando de Arsenio, el guarda jurado. La casa cuenta con pequeños huertos para verduras. Hay naranjos, guayabos, nispereros, limoneros y magníficas higueras. Allí podemos hacernos perfecta idea
de cómo ha sido la vida en muchos lugares remotos y aislados de nuestras islas, y hasta no hace mucho tiempo. Lógicamente, las cabras hay que mantenerlas estabuladas. No obstante, la leche que dan es cremosa y abundante, y con un poco de cuajo, las manos expertas de Pablo la transforman en queso, que puede aguantar de 1 a 2 años si se atiende convenientemente. El agua no puede faltar en Taburiente, y tampoco el dornajo de tea para lavar los cacharros. Especial atención recibe la viña, situada a unos centenares de metros de las casas. El origen de esta cepa sea probablemente anterior a la plaga de filoxera que acabó con todos los viñedos en Europa. Su importancia genética es considerable, y Arsenio y su gente la miman como corresponde a su alcurnia y a su calidad. El vino que produce es excelente, pero hay que estar atentos y comprobar si los caldos maduran convenientemente. Y llegada la hora de cenar, esta salamanquesa considera la bombilla de la bodega como un restaurante de 4 tenedores. Al día siguiente nos encaminamos hacia Risco Liso. Allí nos meteremos en una galería. En Canarias, además de pozos, se perforan galerías o minas en la horizontal, con el propósito de alumbrar agua. En el pasado, el caudal de agua que salía de la caldera en pleno estiaje rondaba los 200 litros por segundo. Este caudal comenzó a mermar hasta casi la mitad, a medida que se perforaban galerías desde el exterior dirigidas hacia el corazón de la caldera. Algunas fuentes, como la de los Cantos de Turugumay, disminuyeron de forma alarmante. Para evitar que la caldera se secase, las haciendas contraatacaron y perforaron 7 galerías desde el interior, con lo que volvieron a recuperar los caudales perdidos. Esta del Risco Liso es una de ellas. El agua, según sale de las galerías, se deja correr libremente por el fondo de los barrancos, restableciéndose así el equilibrio ecológico dentro de la caldera. Los parques nacionales suelen establecerse sobre terrenos públicos, sean del Estado o de las municipalidades, y rara vez sobre suelo privado, por los posibles conflictos con sus propietarios. Sin embargo, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente es un magnífico ejemplo de armonía entre los intereses privados y los generales, pues ambos coinciden y trabajan con un mismo fin, la conservación del medio. La playa de Taburiente ha recuperado todo su esplendor, lo mismo que las saucedas y demás vegetación hidrófila. Las banderitas, que así llaman a las alpispas en La Palma, disfrutan de estos ambientes y son sus más fieles pobladores. El sauce canario es de crecimiento muy rápido y hojas tiernas, lo que constituye un pasto exquisito para las orugas del arañuelo del sauce. Estas orugas tejen seda y hacen bolsones, donde se reúnen por cientos para crisalidar. Las pintitas negras son restos de excrementos.
A las 3 semanas eclosionan los adultos, que son estas mariposillas de color blanco grisáceo que aquí vemos copulando y listas para poner huevos y continuar el ciclo. Cuando los ataques de arañuelos son muy intensos, los sauces pierden todas sus hojas y quedan cubiertos de seda blanca, adquiriendo un aspecto fantasmagórico. Es un fenómeno natural y se recuperarán al año siguiente. El agua corre todo el año y la vida acuática no tiene problemas para completar su desarrollo. La abundante presencia de libélulas es el mejor indicador de que las condiciones ambientales son óptimas. Las hay de todos los colores. Y hablando de colores, una visita obligada en la caldera es el barranco de Almendro Amargo, cuyas aguas están cargadas de compuestos de hierro y van tiñendo de tonalidades ferruginosas los cauces por donde discurren. Un capricho de la naturaleza no exento de belleza. Las aguas que discurren libres por todos los barrancos y barranquillos se juntan en un punto único conocido por Dos Aguas, donde nace el barranco de las Angustias, ya fuera del parque. Allí se encuentra uno de los tomaderos instalados por las haciendas. Este tomadero y otros 2 más que hay cauce abajo aprovechan las aguas de una manera ingeniosa, sin interponerse a la violencia de los grandes aguaceros invernales. El agua recogida es transportada por un canal cubierto, encaramado en la ladera del barranco. Así llega hasta el valle de Aridane, donde el preciado líquido se reparte entre los miles de hacendados a través de un complejo sistema de riego. En la actualidad, se están instalando más de 100 kilómetros de tubería y modernizando todo el sistema, con lo que se podrá aprovechar un 40% más del agua. En muchas zonas de nuestras islas, las actividades económicas están directamente vinculadas a las áreas naturales. Los parques nacionales no son museos de naturaleza aislados y ajenos al territorio donde se insertan. Sus servicios ecológicos trascienden más allá de sus fronteras. Conservar quiere decir usar sabiamente, como se hace con el agua en la caldera. El propio hombre y las muchas plantas y animales que allí viven y de ella dependen, lo agradecerán. Las actitudes del hombre frente a la naturaleza pueden ser múltiples y varían de una cultura a otra, e incluso dentro de un mismo grupo o familia. Hay quienes creen que los recursos naturales son ilimitados y que están a libre disposición del hombre para sus necesidades y caprichos. Pero no es así. La naturaleza no la heredamos de nuestros padres, la tomamos prestada de nuestros hijos. No lo olvides.